Hola, ¿qué tal mis gamers? Me dijeron mucho cuando hice el video sobre el Paragon entre Gladiador y Adalid. Me recomendaban Celador o Guardián, ¿no? En la traducción de España. Y el hecho es que lo probé. De hecho lo probé y el Paragon está espectacular. Y se los recomiendo que lo prueben. Claro, si usted tiene 1000 de resonancia, a lo mejor no le funciona tanto también. E incluso más que la resonancia, el tema de los atributos, la armadura y demás, que yo no lo tengo tan alto. La mía está por encima de 2000 un poco, no mucho. Y esto es importante porque nos va a ayudar a resistir también. Y es que lo que hace este Paragon en sí es prácticamente defensivo. Bien, es un Paragon que es para aguantar. Por cada enemigo en un radio de 5 metros se reduce un 2% del daño que recibes, pero los jugadores enemigos proporcionan 2 cargas. Es decir, que con 2 jugadores que ya estén a tu alrededor, que estén cerca de ti, usted tiene un 8% de reducción de daño recibido de esos jugadores, lo cual ya es algo, ¿no? 8% es algo. Pero si vamos al siguiente, dice que tu tamaño y vida aumenta un 5%. Fíjate, reduzco daño, aumento mi vida 5%, pero no termina ahí. Mientras armadura pesada esté activa, bien, que es esta de acá, y esto se activa pues por tener jugadores cerca de ti, ¿ok? No es como una condición que se desactiva ni tiene un tiempo. Hay jugadores cerca de usted, a usted le está dando reducción de daño. Bien, entonces continúo. Mientras armadura esté activa, puedes moverte con libertad entre los enemigos que se encuentran a tu alrededor y tiene una reducción de daño del 5%. El efecto armadura pesada aumenta de 2 a un 3% y los de resistente de 5 a 8. Quiere decir que una vez dado este punto de acá, ya no es el 5% de vida aumentada, sino el 8%. Y acá ya no sería un 2% por 4, sino un 3 por 4, hasta un 12% de reducción de daño. Y por último, cuando te ataquen 5 o más veces en un lazo de 3 segundos, obtienes un escudo de absorción equivalente al 15% de tu vida máxima. Ahora, este escudo va a aumentar también un 25% por cada enemigo extra en un radio. O sea, todo este Paragon funciona para estar metido en la pelea. Cuando a usted se le acercan, cuando hay personas encima de usted, usted va a resistir mucho, va a aumentarle la vida, todo, va a recibir un escudo, todo esto cuando esté. Entonces le da mucha supervivencia, independientemente de que no tenga la habilidad del gladiador de usted revivirlo, esto le da mucha resistencia, usted aguanta mucho más. A esto que yo hice, o sea, para probar bien este árbol, o sea, poder sacarle bien provecho, busqué una sinergia y que hice, pues creé el set de la balandrona, que bueno, en latino es charlatana, ok, en España yo lo digo balandrona porque de España es balandrona. Charlatana intocable, que dice cada vez que recibes daño tienes un 20% de probabilidad de obtener un escudo que absorbe hasta un 13% de tu vida máxima. Fíjense, este escudo, más aquel escudo, más la vida aumentada, más la reducción de daño, mira todo lo que usted empieza a aguantar. Y aumenta la absorción del escudo de la charlatana un 33% de tu vida máxima, con 4 piezas. O sea, no el 13%, sino el 33%, más hasta un 30% que obtienes de un escudo también por estar en el Paragon. Entonces todo esto va resistiendo mucho. Entonces ya voy buscando lo que es esta supervivencia que me daba el gladiador, del Fénix, del familiar, si ya usted lo logra tener, el familiar que tenga la habilidad de Salvador, ya son 2 en ese caso, y modifiqué mi build para cambiar. De hecho, quité el golem, un poco de daño reducido, pero incluí aquí tiempo prestado. Por supuesto, esto no lo tienen todos, lo tiene el nigromante, que es una resurrección más para cubrir ese déficit de no tener en estos momentos el gladiador. Hasta ahora los resultados van bien. Estoy muriendo bastante poco, tengo muchísima más supervivencia en el PvP, por lo que realmente me parece un Paragon digno de probar, al menos, ¿no? Usted lo prueba. Si ya usted tiene una resonancia decente, me parece que le puede sacar bien. Y si se hace la balandrona, le digo que se va a combinar todo esto y usted va a aguantar mucho más en el PvP. Entonces nada más, mi gente, esto es lo que quería comentarles sobre Celador Guardián, ya que me habían recomendado que analizara este Paragon y demás, y realmente sí realmente es muy bueno en PvP, se los recomiendo, es bastante defensivo, sobre todo un cruzado. Si yo le estoy sacando provecho, no me imagino un cruzado que sea un poco tanque o soporte lo que pueda aguantar con este Paragon en un PvP. Realmente está muy bien, se los recomiendo a todos. Hasta aquí les voy a dejar el video. Si les gustó, como siempre, dejen un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.